Tú eres un rey poderoso que ama la justicia. Tú mismo estableciste la igualdad. Has tratado a los hijos de Jacob con justicia y rectitud. Alaben al Señor nuestro Dios y arrodíllense delante de sus pies. Dios es santo. El salmista nos invita a unirnos en espíritu y corazón en este culto, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Arrodillémonos a sus pies y anímense unos a otros a vivir la vida que nuestro Dios nos ofrece, dejando tradiciones y falsas seguridades, porque su camino hacia la vida plena tiene baches, pero Dios nos sostiene y nos da las herramientas para pasar seguros por valles de sombras. Dios es santo. Amén. ¿Sabes, Señor? Yo no estaba, Jesús, cuando llevaste a Pedro, Santiago y Juan al monte. No te vi vestido de esplendor, y tampoco vi a Elías y Moisés. Tal vez porque no vi ninguna de estas cosas, es que no quiero edificar las chozas en lo alto del cerro. ¿Sabes, Señor? Ya lo aprendí. A tus discípulos hoy les muestras tu gloria, andando cada día. Por eso vemos tu grandeza y tu esplendor entre aquellos que andan por la vida plenamente en tu poder y tu amor. Alaban tu nombre reconociendo tus cuidados aún en medio de la adversidad, aún en medio de la tristeza y desolación. Y es un canto de gloria sentir tu presencia entre nosotros. No quiero las chozas en lo alto del cerro, ya lo entendí. Quiero seguir viviendo en el valle, aún con sombras de violencia y mezquindades, donde hay tormentas de vida y días de sol, donde viven y caminan mis hermanos, donde se escucha reír a los jóvenes y los viejos sueñan con el reino nuevo. Acá, en el valle, Señor, por donde pasa la vida, por donde anduvieron tus pasos, para que siempre nos puedas mostrar tu gloria diaria, esa
que nos hace andar. Amén y amén. Leeremos el Evangelio de Lucas, versículos 28 al 36. Unos 8 días después de esta conversación, Jesús subió a un cerro a orar, acompañado de Pedro, Santiago y Juan. Mientras oraba, el aspecto de su cara cambió y su ropa se volvió muy blanca y brillante, y aparecieron 2 hombres conversando con él. Eran Moisés y Elías, que estaban rodeados de un resplandor glorioso y hablaban de la muerte que Jesús iba a sufrir en Jerusalén. Aunque Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Cuando aquellos hombres se separaban ya de Jesús, Pedro le dijo: «Maestro, qué bien que estemos aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Pero Pedro no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los envolvió en su sombra, y al verse dentro de la nube tuvieron miedo. Entonces de la nube salió una voz que dijo: «Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo». En el momento en que la voz se escuchó, Jesús estaba solo, pero ellos mantuvieron esto en secreto, y en aquel tiempo a nadie dijeron nada de lo que habían visto. Es palabra de Dios. Cuando escuchamos esta lectura, sospecho que a ustedes les ocurrirá algo parecido a lo que me pasa a mí. Siento una mezcla de una sensación de sobrecogimiento, de solo imaginar lo que significaría estar allí en ese monte, del cual hemos tenido una imagen hace unos momentos, ese mismo monte que está allí, y estar a solas con un grupo de amigos, en este caso eran Pedro, Santiago y Juan, con el Señor Jesús, y que de pronto aparezcan Moisés y Elías, y poder ser así testigos de ese diálogo entre ellos 3. Pero también me viene la sensación extraña de que parece una imagen como de un sueño, donde uno reacciona y dice: no, pero esto no puede pasar. Pareciera ser una escena que está entre una frontera entre lo que vivimos en la realidad y algo que supera la realidad. Pero digo, más allá de estas sensaciones que nos produce en sí la escena, yo les voy a invitar a prestar atención en una cosa, solo en un dato de lo que ocurre en el monte de la Transfiguración. ¿De qué hablaban Moisés, Elías y Jesús? Hablaban acerca de la partida o de la salida de Jesús de este mundo. Esta es una expresión vinculada a la muerte. Es decir, estaban hablando acerca de que Jesús va a llegar un momento en que va a atravesar la experiencia de la muerte en cumplimiento de esta tarea que vino a realizar entre nosotros. Es curioso que la palabra partida o salida de este mundo es la palabra éxodo. Bueno, de hecho en griego es literalmente éxodo. ¿Sí? Es decir, que la muerte de Jesús y las veces que Jesús habla de que es necesario morir para nacer de nuevo, está vinculado a un episodio que todo judío y que hoy todo cristiano lector del Antiguo Testamento debe tener muy presente. Israel se constituye
en pueblo de Dios a partir del Éxodo, que es nada más y nada menos que la salida del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Y en este Éxodo uno descubre que hay dos aspectos que hasta parecen contradictorios. Por un lado es la esperanza, es la alegría de dejar la esclavitud y dirigirse hacia aquello que Dios nos promete y que tenemos la certeza de que va a cumplir. Pero del otro lado hay una sensación de pérdida. Y como toda pérdida es incómoda. Y no va a pasar mucho tiempo hasta que los israelitas experimenten fuertemente esta sensación de pérdida. Porque ya en el desierto empiezan a añorar las cosas de Egipto. Esta salida, este éxodo, este morir en un sentido, implica pérdida, incomodidad, incluso nostalgia y dolor. Empiezan a añorar la comida que comían en Egipto, seguramente la seguridad, porque al fin y al cabo tendrían un lugar donde dormir, un techo que los cobijara. En cambio ahora están a la intemperie, en el desierto, sin más seguridad que lo que Dios les prometió. Es decir, que la escena del Éxodo también nos transporta a nuestra propia vida. Si Jesús nos está llamando a salir de algunos aspectos de nuestra vida, nos está llamando a esta especie de éxodo, que de algún modo es una muerte. Significa que vamos a tener que abandonar algunas comodidades que curiosamente nos produce la esclavitud. Aquello que nos da malestar, finalmente nos cuesta desapegarnos, nos cuesta dejarlo. Será por aquello de que al fin y al cabo el ser humano es capaz de acostumbrarse y hasta de llegar a simpatizar y querer aún las peores cosas para su vida. Entonces este éxodo es una experiencia de dolor, de despojo. Hay que dejar aquello a lo que nos estamos aferrando. En otra ocasión, cuando unos griegos vienen a preguntarle a Jesús acerca de su mensaje, Jesús escogió una imagen, y una imagen realmente impactante, para explicarles de en qué consiste lo que Él viene a proponerle a la humanidad. Les dijo que la semilla, en tanto semilla, tiene que morir. ¿Para qué? Para que nazca la planta. Es decir, la semilla va a atravesar esta especie de éxodo, este desgarramiento que es morir a su condición de semilla, pero para cumplir el propósito que encierra en sí misma la semilla, ser una planta, y una planta que dé mucho fruto. Cuando Jesús nos habla de que es necesario negarse a sí mismo, que hay que morir y nacer de nuevo, nos suelen resultar palabras extrañas que decimos, pero ¿esto qué tiene que ver con nuestra vida? ¿Negarme a mí mismo será aniquilarme yo como persona? No, de ninguna manera. Jesús nos está hablando de esto mismo, que en el monte de la transfiguración, Moisés, Elías y Jesús están hablando de la partida de Jesús, de la salida, del éxodo de Jesús. Pero Jesús no viene a decirnos y explicarnos esto para nuestra vida como una enseñanza de palabra. Jesús lo va a experimentar en lugar nuestro. Va a morir en la cruz. Es decir, se va a enfrentar a todo lo que significa despojarse de sí mismo en la cruz.
para que luego alumbre la resurrección. Entonces, el monte de la transfiguración te está invitando a que te hagas esta pregunta: ¿de qué necesito salir? ¿De qué necesito despojarme? ¿De qué necesito desapegarme? Aunque esto te duela, aunque esto te incomode. Pero no habrá nueva vida, no hay resurrección, si primero no nos desprendemos de aquello, como los israelitas de la esclavitud de Egipto, como la semilla, de su condición de semilla para ser planta. ¿De qué necesitas salir? ¿Cuál es tu éxodo? Tal vez ya estés pensando algunas ideas y sería bueno que te anotes en una lista cuáles son esos pasos que hay que dar. Y la misma pregunta nos cabe como iglesia. ¿De qué necesita despojarse la iglesia? ¿Qué cosas debemos abandonar como iglesia para realmente recibir todo lo nuevo que Dios quiera darnos? La iglesia también tiene que aprender a atravesar la experiencia del desapego. Y por último, habla Dios. ¿Sí? Hay un cuarto personaje en el monte de la transfiguración, y me he reservado esto para el final. Y Dios dice dos cosas, y se las dice a Pedro, a Santiago y a Juan. Así que tenemos que entender que a través de ellos se lo dice a toda la iglesia, te lo dice a vos, a mí, a todos hoy en el presente. Este es mi Hijo elegido, escúchenlo. Estas son las dos cosas que nos dicen, que Jesús es el Hijo de Dios. Y la segunda cosa es que lo escuches. Y escuchar a Dios, ¿sabes lo que significa? Y voy a dar un ejemplo que tal vez algunas personas mayores no lo reciban bien, y si es así ya me adelanto a pedir disculpas, pero los jóvenes me van a entender. Los que hemos jugado al fútbol sabemos que existe una expresión que después se popularizó y se usa en todas partes: dar pelota. Dame pelota, le pedimos a una persona para llamar su atención. Dar pelota es cuando le haces un pase a tu compañero en el fútbol. Y en ese pase estás reconociendo que jugás en el mismo equipo, que colaboran. Le estás diciendo a tu compañero en el partido: te vi, sé dónde estás, hagamos juntos esta jugada. Bueno, esto es lo que hace Dios. Dios te da un pase. En Jesucristo nos da un pase extraordinario. Dios nos invita a jugar el juego de la vida con Él. Entonces, lo que Dios le dijo a los discípulos en el monte Tabor, escúchenlo. Hoy, en palabras más populares, podríamos decirlo: dale pelota a Dios, escúchalo, porque Dios viene a jugar el más hermoso juego con nosotros, la vida, y la vida en abundancia. Que Dios te bendiga. La semilla no muere, no nacerá la espiga. Si no aceptamos la cruz, ¿cómo alcanzar la vida? ¿Cómo alcanzar la vida? Por la cruz a la luz, fuente de amor y vida.
signo de victoria, porque abrazado a la cruz nos mereció la gloria, nos mereció la gloria. Por la cruz a la luz, fuente de amor y vida. Por la cruz a la luz, fuente de amor y vida. Padre y Dios nuestro, bendice esta ofrenda y a quienes la administran para el extendimiento de tu reino. Así como te damos parte de lo mucho que tú nos das, te rogamos que tomes nuestra vida y hagas tu voluntad para hacer tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Evangelio de hoy nos transportó a una escena que por momentos resulta incomprensible, pero en la que de algún modo todos hubiéramos deseado participar, estar allí en una íntima comunión con Jesús encima del monte de Tabor. Pero en realidad Jesús cada domingo nos invita a tener también este momento de intimidad con Él. Y lo hacemos en el sacramento, tal cual Jesús mismo nos invita y nos pidió. Porque la noche en la que el Señor Jesús iba a ser entregado, cenaba con los 12 discípulos y al término de la cena tomó en sus manos el pan, lo partió y les dijo: este es mi cuerpo que por ustedes es partido, cómanlo en memoria de mí. Y tomó en sus manos la copa y les dijo: esta es mi sangre que por ustedes es derramada, bébanla en memoria de mí. Los invito a orar. Y ahora, Señor, sabemos que nos invitas a ser transportados no a algún lugar en especial, sino a la comunión contigo. Y anhelamos este momento y necesitamos este momento. Por eso te rogamos que tu Santo Espíritu esté con nosotros, esté en el pan y en la copa, para que podamos vivir, comprender en lo profundo la muerte y la resurrección de Jesucristo y vivir nuestras vidas de acuerdo a ello. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Tomamos un trozo de pan en este momento. Si estamos junto a otras personas en casa, lo distribuimos. El cuerpo de Cristo que por nosotros es partido. Les invito a comer con fe. La sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Les invito a beber con esperanza. Y en esta comunión con nuestro Señor hay lugar para el dolor y para las necesidades de las personas. Por eso oramos ahora a Dios.
Oración de intercesión. Ayúdanos, Señor, para que en cada circunstancia podamos releer tu promesa y tu llamado a la misión y al discipulado. Bendice, Señor, a todos los bomberos y voluntarios que actuaron y siguen actuando, ayudando contra el fuego en Corrientes y otras provincias. También, Señor, te pedimos por nuestros hermanos de otras localidades, provincias y países que comparten nuestro culto virtual todos los domingos. Bendice a todos nuestros hermanos mayores de nuestra congregación. Amén. Los discípulos hubieran preferido prolongar ese tiempo allí sobre el monte. Y así lo sugieren las palabras de Pedro, ¿no? Hagamos unas chozas aquí. Y esto es lo que nos ocurre muchas veces a nosotros. Hacemos nuestras chozas en el bienestar de la iglesia, en el cobijo de la comunidad. Pero lo cierto es que este pasaje del Evangelio de hoy continúa y nos dice que al bajar del monte, una multitud estaba reunida esperando al Maestro, porque un hombre se acercó clamando, porque su único hijo estaba sufriendo. Así es como nos ocurre habitualmente en la iglesia. Después de estas experiencias necesarias, sobrecogedoras, hay que bajar del monte y hay que ir a las necesidades y los clamores de la gente. Así que al terminar este culto, les invito a que vayamos a llevar la buena noticia frente al clamor y las necesidades de las personas. El Señor irá con nosotros y que la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo acompañe tu vida ahora y siempre. Amén. Siempre ha de ser.